Hola, buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe y a esta conferencia digital. Espero que pronto podamos vernos en la sede de Casa Árabe en Córdoba y continuar con esta y otras temáticas que teníamos programadas antes de la nefasta epidemia que nos asola. Continuando con esta línea de conferencias sobre historia y arqueología y bajo el título El ajuar de la Casa Andalusí, Cristina Camacho y Rafael Valera nos presentarán parte de los resultados obtenidos durante las actividades arqueológicas que se llevaron a cabo en la Ronda Oeste de Córdoba. La presentación se centrará en el ajuar doméstico de estas viviendas califales, intervenidas en lo que fue el mayor ensanche urbano de la ciudad, los arrabales occidentales. Las piezas en cerámica, metal, hueso, vidrio nos mostrarán cómo vivían nuestros antepasados en Córdoba. Se trata de materiales empleados en la cocina, en la mesa, como almacenamiento, pero también se trata de las distintas actividades que se desarrollaron, como la carpintería, el hilado, la medicina, la música, por ejemplo. Dicho ajuar se mostrará tal y como apareció en la intervención, pero también tendremos la posibilidad de verlo en el interior de las viviendas gracias a la arqueología virtual. Paso a presentaros brevemente el currículum de los invitados, a los que agradezco enormemente la iniciativa. Cristina Camacho es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba y estuvo vinculado desde sus inicios al Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media, pero se dedica profesionalmente a la arqueología profesional desde hace aproximadamente 20 años. Cristina ha dirigido intervenciones de arqueología en Córdoba y en la provincia, pero es especialmente destacable su participación como directora en la intervención arqueológica de la Ronda Oeste de Córdoba entre 2000 y 2008. Esta intervención es la mayor intervención arqueológica en un área urbana desarrollada en Europa, centrando su línea de investigación en la arquitectura doméstica y el urbanismo andalusí. Por otro lado, Rafael Valera es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba y se ha dedicado a la arqueología de campo desde 2001, dirigiendo numerosas intervenciones y participando como técnico dibujante en otras tantas. Desde hace unos años se ha especializado en la arqueología virtual, la representación tridimensional de espacios y objetos arqueológicos por medios informáticos, como una herramienta para la difusión y la didáctica del patrimonio histórico y arqueológico. En este campo ha desarrollado materiales y talleres sobre bienes patrimoniales en los que la imagen o la reproducción en 3 dimensiones de diferentes elementos son la base principal. Con este background viene colaborando con Cristina Camacho, un magnífico tándem al que de nuevo agradezco su tiempo. Les dejo con ellos y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Casa Árabe por permitirnos presentar una vez más nuestras investigaciones en temas arqueológicos de arqueología medieval islámica. Dar las gracias a Javier Rosón por esta invitación a estas diferentes noches del Ramadán, como siempre Casa Árabe apoyando la cultura, y en una situación como la que vivimos hoy en día la cultura no se detiene. Bien, la lectura patrimonial que hoy presentamos, mi compañero Rafael Valera y yo, parte de un proyecto de intervención arqueológica de urgencia de envergadura, como fue Ronda Oeste de Córdoba, un proyecto que continúa tras la finalización de la intervención con un arduo periodo de análisis histórico-arqueológico que se apoya, además en el necesario estudio de las fuentes escritas y la bibliografía precedente, en 3 ejes principales. El primero fue la creación y diseño de bases de datos a modo de fichas catálogo para una adecuada lectura de todos los resultados obtenidos, tanto de las estructuras murarias, pavimentos, canalizaciones, pozos, etcétera, como de las unidades de habitación que definían, tanto las viviendas como las grandes residencias de carácter palatino, las mezquitas y otro tipo de entidades. El segundo eje fue el inventario y clasificación de los materiales recuperados durante la excavación, incidiendo sobre todo en su valor antropológico. Y el tercer eje fue la representación de la información arqueológica resultante de forma adecuada para su difusión, para lo que nos apoyamos en la arqueología virtual.
Estos dos últimos ejes, estos dos últimos puntos, el inventario de materiales con valor antropológico como ajuar doméstico y la representación de los resultados gracias a la arqueología virtual serán el objeto de esta presentación. Para aquellos de los oyentes que no conozcan la ciudad, una mínima indicación, la obra Ronda Oeste de Córdoba, con algo más de 5 kilómetros lineales, se sitúa a 1,5 kilómetros del que fuera recinto amurallado de la ciudad histórica y cruza de norte a sur toda el área poniente de la ciudad en un marco espacial en el que las fuentes escritas sitúan la expansión de la Córdoba medieval islámica. Las fuentes nos hablan de que la ciudad tuvo 21 arrabales, 3 al norte, 2 al sur, 7 al este y 9 al oeste, donde nosotros nos situamos, en ese ensanche urbano conocido como Al-Yani Al-Garbí. A esa información de las fuentes escritas se suma de esta forma toda la información arqueológica resultante, tanto de Ronda Oeste como de otras muchas obras públicas y privadas en esta zona, que nos indican que el inicio de esa expansión se produce ya en el siglo VIII, siglo IX, con pequeños núcleos poblacionales en áreas de huerta y tierras de labor, junto a los caminos heredados de época romana. Paradójicamente, en esa misma área de huerta y tierra de labor actuamos nosotros en este siglo XXI y esos mismos caminos siguen existiendo, fosilizados en vías de uso contemporáneo. Esos arrabales, esos ensanches urbanos crecen paulatinamente, sobre todo a partir del siglo IX con el incremento de la población tras la destrucción del arrabal de Sacunda. A esos núcleos poblacionales se van sumando actuaciones urbanísticas públicas y privadas con grandes residencias tipo Almunia, baños, mezquitas, alfares, que actúan como verdaderos aglutinantes de la población. Alcanzan su máxima expansión en el siglo X, sobre todo cuando la ciudad crece al encuentro de la nueva ciudad palatina de Medina Sahara, ¿no? Sede del nuevo califato omeya, y finaliza su crecimiento y su vida, por decirlo de alguna forma, en el siglo XI, a inicio del siglo XI, cuando estos arrabales, igual que la ciudad palatina, es destruida y saqueada con la llegada de la Guerra Civil, la Fitna, que tiene lugar entre el año 1008 y 1035. Bien, como pueden ver en las imágenes, los resultados de esta y otras muchas actuaciones arqueológicas no solo pusieron de manifiesto una vez más la riqueza del patrimonio arqueológico cordobés, sino que nos han permitido tener una visión más real de una época ceñida en muchísimas ocasiones a lo excepcional de otros yacimientos, como la ciudad palatina, la mezquita Al-Hama, Almunias como Al-Rusafa, etc. Por primera vez veíamos extensiones y extensiones de parcelario doméstico, y por primera vez podíamos dar lectura al devenir diario de una civilización. Y ese devenir diario es el que venimos a mostrarles hoy, ¿no? Cuando en el año 711 llegan a Córdoba los conquistadores islámicos, traen una cultura que permanece a día de hoy en nuestras casas. Ninguna conquista es posible si no va pareja a una asimilación cultural. Ninguna asimilación cultural es posible si la sociedad no la hace suya. Y la base de toda sociedad, de toda civilización, es el grupo humano que la sostiene. Y el grupo humano nace, crece y se desarrolla en unidades de habitación. Unidades de habitación que empiezan siendo cuevas, empiezan siendo abrigos y terminan siendo casas. Casas de variado tipo y entre ellas el modelo de casa-patio de origen mediterráneo que conocemos para Al-Ándalus. Y ese modelo de casa-patio que desde el año 2012, además, es patrimonio inmaterial de la humanidad en nuestra ciudad. Bien, el modelo de vivienda desarrollado por la cultura medieval islámica se adapta a las condiciones particulares y al clima de la región en que se establece. El clima para el patio lo tenemos y a ese clima se suman una serie de características culturales, de forma que el modelo de casa-patio constituye lo que venimos a llamar como la materialización de la islamización social completa. Esa islamización se concreta en lo que serían tres claves estructurales.
La primera, no hay grandes fachadas, sino pequeños vanos y ventanas que buscan la intimidad tan defendida por la cultura islámica. Existe además una estancia que es el zaguán, que actúa como filtro entre el ámbito público de la calle y el ámbito privado de la casa. También esa intimidad se consigue con la no alineación de vanos. Por otro lado, siendo el patio y no la calle la fuente principal de luz y ventilación, es este el que distribuye la estancia con un esquema de distribución que pueden ver en la imagen, de forma que para obtener el mayor rendimiento lumínico y calorífico, el emplazamiento de la sala principal normalmente es al norte, casi unánimemente, para recibir el sol de la mañana o el sol de la tarde. Como vemos, la sala principal tampoco presenta un vano enfrentado, buscando de nuevo esa intimidad, ¿no? Ese alejarse de lo público. Además de esa vivienda tipo, ¿no? Con el patio en el centro y dos alas a ambos lados del patio que hemos visto, hay otras viviendas, otros modelos de vivienda, que son viviendas de 3 alas y de 4 alas en torno al patio. Los tamaños son muy variados. La más pequeña es de unos 25 metros cuadrados y la mayor de 210 metros cuadrados. Todas las viviendas son de una planta, no tenemos documentación de arranque de escalera como sí ocurre en otras ciudades de Al-Ándalus. Y el uso al que eran destinadas cada una de estas estancias, identificado por el tamaño, la edilicia, el tipo de pavimento y los materiales que contienen. En las viviendas de mayor tamaño pues se distribuyen de forma distinta, de forma que algunas de esas estancias, que denominamos habitaciones auxiliares, pues tienen una labor plurifuncional, dependiendo de la época del año o de la época del día, si es por la mañana, sea por la noche. Reconocemos todas esas estancias, reconocemos los zaguanes, las letrinas, los establos, algunos de los establos, los patios, los salones alcoba, las cocinas y habitaciones auxiliares que podrían servir como estancias de almacenamiento, como talleres o estancias para recibir en las viviendas más grandes. Pero además de reconocer esas estancias, tenemos la posibilidad de ver cómo recibían, cómo se aseaban, cómo obtenían recursos, ayudados, por ejemplo, por un animal de carga que pudiera haber en el establo, cómo compartían ese día a día en los patios, los mayores y los menores de la casa, cómo dormían, cómo cocinaban, cómo trabajaban, etcétera, etcétera. En definitiva, reconocemos esas estancias, pero también podemos reconocer cómo vivían. Hemos pensado que este era un buen momento para poner el énfasis en aquellos datos arqueológicos que nos permitan conocer mejor esa vida diaria. Y considerando que el devenir diario, para el devenir diario de cualquier persona, son necesarios los artefactos, entendidos como objetos construidos con alguna técnica para un desempeño específico, ¿no? Bien, pues esos artefactos, ese material mueble recuperado en Ronda Oeste, constituye de esa forma un elemento imprescindible para el conocimiento de la cultura islámica andalusí que se desarrolla en nuestra ciudad y que permanece hoy en día ligada a la misma. Esos artefactos están realizados en distintos materiales, ¿no? Hay material cerámico, material metálico, material realizado en piedra, material realizado sobre materia orgánica y material realizado en vidrio. Yo haré un rápido recorrido por esos artefactos en tanto que material arqueológico. Intentaré detenerme lo menos posible aludiendo puntualmente a algunas técnicas, y mi compañero Rafael será el que posteriormente les muestre los mismos artefactos en el interior de las viviendas de forma más real, para que vean su uso, gracias a la arqueología virtual. Bien, entre el material cerámico destaca la vajilla de cocina, casi toda realizada en cerámica común. Como vajilla de cocina tenemos los anafes, hornillos portátiles, la olla y las cazuelas. En esa olla y esas cazuelas se harían los platos que hoy son nuestra herencia culinaria, como la fritura, la albóndiga, la berenjena. Pero también hay otros recipientes, como por ejemplo platos de pan y discos de horno, que en este caso son realizados en el Alfar de Ronda Oeste de Córdoba. Otro grupo funcional es el de la vajilla de almacenamiento, realizada en cerámica común, pero también algunos elementos en cerámica vidriada.
en los que tenemos distintos tamaños, contendrían no solamente líquidos, sino también sólidos como harina, cereales, leguminosas, azúcar. Tenemos elementos de mayor tamaño como las tinajas o los grandes cántaros, pero también elementos de menor tamaño como distintos jarros y jarras y algunas orzas. En dos de las imágenes pueden ver la localización de esa vajilla in situ. Una de ellas ven una tinaja como aparece en algunas de las estancias, esas habitaciones auxiliares de las que hablaba, ¿no? Aparecen embutidas en la tierra a modo de pequeños silos. Y en otra de las imágenes pueden ver un grupo de orzas localizado en el Alfar de Ronda Oeste de Córdoba, en la zona de secado. Dentro de esos grupos funcionales también destaca la vajilla de mesa. En la vajilla de mesa, sí documentamos cerámica común y cerámica vidriada. A la cerámica vidriada se le aplican, tanto a la vidriada como a la común, distintas técnicas ornamentales. Hay cerámica incisa, cerámica excisa, cerámica con aplicación, pintura y bueno, la técnica conocida por todos, que es la cerámica en verde manganeso, y también algunos fragmentos de cuerda seca parcial. El uso de las dos producciones, de común y vidriada con decoración en verde y manganeso, se da en cualquier clase social. O sea, hay elementos de los dos tipos, tanto en las viviendas de menor tamaño como las de mayor tamaño, con edilicia más o menos depurada. Pero sí es cierto que la cerámica verde manganeso sería una cerámica de algo más de lujo, tendría un carácter más privilegiado y estaría destinada a piezas de ajuar doméstico menos usuales. Entre la vajilla de mesa destacamos la forma abierta, tanto fuentes como ataifores, jofainas, cuencos, tazas y vasos. Y en esa cerámica verde manganeso que todos reconocemos, vemos todos los diseños posibles, reconocemos todos los diseños posibles. Desde simples manchas a motivos geométricos, motivos vegetales, motivos epigráficos, la leyenda Almú, en algunas piezas, ¿no? Abreviatura de Almú Lilá, ¿no? La soberanía pertenece a Dios. Y también vemos algunas piezas, entre ellas dos de las que presentamos aquí, con motivos zoomorfos y antropomorfos. Las escenas son de carácter cortesano o carácter cinegético, con diseños muy simples y esquemáticos, lo que ayuda a sortear los dictados del Corán, que en la Corán 109 indica que no deben ser realizadas imágenes para prevenir la adoración de ídolos por el pueblo. También es abundante la vajilla de mesa en forma cerrada, las botellas, aunque son escasas quizás por su probable fabricación en vidrio. Hay también otras piezas que son las redomas, utilizadas como aceiteras y vinagreras, pero también para contener perfumes y ungüentos. Y una amplia variedad formal y decorativa de jarros y jarras empleados para múltiples usos. Algunas de ellas incluso pudieron servir como biberones para los menores de la casa. En esta vajilla de la que presentamos aquí vemos otras dos técnicas muy características. La técnica de la cuerda seca, que la vemos en la representación de una redoma, en la que se ve como decoración un pavo real, símbolo del universo para el mundo islámico. También vemos la pintura con los trazos ejecutados con los dedos, una técnica que de carácter profiláctico, ¿no? Identificado con la mano de Fátima o la estilización del nombre de Alá, ¿no? Esta sacralidad de la mano aparece reflejada ya en varios pasajes del Corán. La sura 67 dice: bendito sea aquel en cuya mano está el señorío, él sobre todas las cosas es poderoso. Hay algunos autores también que esta sacralidad de la mano la remiten a algunos relatos populares no carentes de legitimidad religiosa, ¿no? que cuentan que un día los discípulos de Mahoma se quejan ante él por la supresión de imágenes. Entonces por toda respuesta, le metería la mano en tinta y los 5 dedos de la mano, y después lo imprime sobre una hoja de papel mostrándosela a sus seguidores.
Otro grupo funcional es lo que denominamos vajilla de uso múltiple y de uso complementario, ¿no? La vajilla de uso múltiple destacan los lebrillos y los lebrillos o alcadaces, ¿no? Que de distintos tamaños se utilizarían pues como pila o barreño para lavar ropa, para la vajilla o para el aseo personal, pero también para elaborar o manipular alimentos, para amasar pan, por ejemplo, y sobre todo como braseros, como contenedor de brasa o de agua caliente para calentar estancias. Entre las vajillas de uso complementario, las tapaderas, que hay de distintas formas, tamaños y superficies, dependiendo de la vajilla que cubran, si es de mesa, de almacenamiento o de cocina. Otros objetos, varios de uso doméstico, como los que pueden ver en la imagen. Los primeros, los candiles de piquera, evidentemente para alumbrar las estancias, pero también se han localizado mucho en la zona de cementerio de Ronda Oeste de Córdoba por tener un uso ritual, ¿no? Son un elemento de apoyo para facilitar el seguimiento de la luz de Dios, ¿no? La Sura 24 del Corán dice: Dios es la luz de los cielos y de la tierra, ¿no? Otro elemento son los botes, los que se contendrían, bueno, pues pequeñas especias o también para ungüentos. Una alcancía, recordemos que el ahorro es uno de los principios básicos del Islam. También cangilones de noria, que empiezan a aparecer en Córdoba en el año 828. Otros elementos como un colador, elementos como tarros, ¿no? Que nosotros denominamos tarros. Luego pequeños recipientes que también pueden tener ese uso de contención de especias, por ejemplo, pero que podrían servir también como juguetes o que nosotros interpretamos como juguetes. Tendrían un uso lúdico. Serían cacharritos empleados por las niñas a imitación de los mayores para jugar, las cocinitas de hoy en día. Y también tenemos figuritas de animales, algunos animales, pero también figuritas humanas, pese a las estrictas normas para su fabricación, ¿no? Sabemos de su existencia, como de muchas otras cosas de esta época, por la reprobación de la misma, ¿no? En un tratado de Hisham del siglo XV se recoge que el abuelo de Averroes, que era cadí de Córdoba, reprobaba los juguetes que en forma de animales había costumbre de dar a los niños en la fecha de Año Nuevo en España, ¿no? Y añade que de manera general se fabrican juguetes de ese tipo con ocasión de cualquier fiesta importante del calendario musulmán. Bien, terminados esos elementos cerámicos, pasamos a los elementos metálicos. Tenemos gran variedad de elementos metálicos, entre ellos los complementos de enseres y mobiliario realizados tanto en hierro como en cobre, como las imágenes que pueden ver aquí. Herrajes de puerta o de ventana en forma de placa, clavos de cabeza de flor, de cabeza redonda, de cabeza plana en forma de media luna. Elementos varios también como llaves, abrazaderas, bisagras, arandelas, cadenas que corresponderían quizás con armarios o con arcones, algunos tiradores y elementos para el amarre caballar en los establos o en la puerta de la vivienda. Otros objetos metálicos de uso doméstico serían las aldabillas, las pequeñas aldabillas, de forma triangular, que formarían parte del sistema de cierre de posibles arquetas de madera. Despabiladeras de candil para avivar la llama, que irían unidas al candil mediante una cadenita o una anilla. Espátulas para mover la brasa de los braseros, cuchillos, algunos cuchillos de hierro, asas de distintos tamaños en hierro o en bronce de caldero o de acetres. Y aunque la suntuosidad era desaprobada por la tradición islámica, existirían algunos elementos de vajilla o mobiliario de bronce de estilo más refinado, ¿no? Ese estilo que trae al andaluz el desterrado Zirjat desde Oriente. Ejemplo de ello son la despabiladera que vemos con un remache en el extremo superior con una figura zoomorfa, alguna de la tapadera de candil que también tiene una figura zoomorfa en la parte superior, o el pie de brasero de un brasero, entendemos que profusamente decorado, como podemos ver ahí. Otros objetos metálicos de importancia son los útiles de trabajo. Destacan los útiles de trabajo agrícola, en los que vemos los elementos necesarios para el cultivo de la explotación, tanto para la preparación de la tierra y la cava, como la azada, como para la plantación, las pequeñas azadillas o la recolección, la hoja de hoz o la podadera.
Elementos para la carpintería, para el trabajo de la madera, hay hojas de sierra, azuelas de distintos tamaños y un martillo. Elementos para el trabajo textil, como tijeras, dedales, alfileres y agujas de distintos tamaños y morfología, ¿no? Que responderían quizá a una especialización en tela, cuero o quizá en esparto. Otros elementos metálicos relacionados con actividades profesionales serían también los platillos de balanza y las pesas de comercio relacionadas con las transacciones comerciales, y algunos elementos relacionados con la medicina. Sabemos de la excelencia y el reconocimiento de la medicina Courtubí, sabemos de la visita de Sancho el Craso para curar su obesidad en Córdoba. Un hecho determinante también en el desarrollo de la medicina andalusí tiene lugar en Córdoba cuando Abd-al-Rahman recibe del emperador de Constantinopla un ejemplar en griego de la materia médica de Dioscórides, que se traduce en Córdoba y que da inicio a una escuela de traducción pionera en la dedicación a temas de botánica, medicina y farmacología. También en la época de Al-Hakam II sabemos que existió una farmacia en Palacio donde se preparaban remedios y algunos de ellos eran dispensados a los pobres de forma gratuita. Y bueno, es de sobra conocida la importancia del médico cordobés Abul Qasí, ¿no? Considerado el padre de la cirugía, que en su obra El Kitab al-Tarikh muestra una serie de instrumental médico como los que les podemos mostrar aquí, ¿no? Como lo que interpretamos, aunque de forma un poco, entendemos que no precisa, ¿no? Con posibles sondas o tientas, ¿no? Que servirían para explorar heridas, limpiar o introducir medicamentos en labores de cirugía menor. Dentro de los elementos metálicos también hay elementos de uso y aderezo personal, como el armamento, relacionados también con el atalaje caballar, como adornos de brida o herradura, relacionados con el adorno personal hay hebillas, aretes y anillos, algunos de esos aretes localizados in situ en algunas de las inhumaciones excavadas en Ronda Oeste de Córdoba. Y también unos elementos muy curiosos que nos llevan a la importante y reconocida tradición musical andalusí, ¿no? Como son unos címbalos, ¿no? Unos instrumentos de percusión por choque que les mostramos aquí y de los que solamente conocemos un paralelo en Zaragoza. Bien, otros elementos diferentes son aquellos elementos en vidrio. Las fuentes escritas recogen la revitalización del uso del vidrio soplado en Al-Ándalus a mediados del siglo IX por influencia del Oriente musulmán. Al-Makari nos dice que Infirnab descubrió los secretos del cristal y fundó numerosas fábricas en Córdoba. Documentamos algunas piezas, no son muy numerosas, pero entre las piezas de uso cosmético medicinal documentamos algunos ungüentarios, tubitos y ampollas, y también habría algunas piezas que son vasos, jarritas, redomas o botellas, que como en el caso de los juguetes sabemos de su uso por la reprobación en un tratado de Hisba, ¿no? En este caso de comienzo del siglo XII, que dice que debería prohibirse a los vidrieros que fabriquen copas destinadas al vino, ¿no? Prohibido en la religión islámica. Bien, como elementos sobre materia orgánica, documentamos elementos de uso doméstico como cajitas o de uso personal como adornos para el pelo, pero también para el trabajo textil, como vemos ahí unas torres de rueca y volantes que veremos luego en uso en la presentación de arqueología virtual que continúa más adelante. Y elementos también de uso lúdico, como una pieza de ajedrez, en este caso tallada en asta de ciervo, para la que no hemos encontrado hasta el momento paralelos asimilables. Es un juego, por todos conocido, con múltiples referencias en las fuentes escritas, cuyas piezas conocemos en otros materiales como cerámica, piedra, hueso o marfil. Bien, finalmente los elementos pétreos realizados en piedra, también tenemos elementos de uso doméstico, ¿no? Como un braserillo, ¿no? El brasero hemos visto que forma parte del ajuar doméstico andalusí,
habitual en cerámica, también en metal y en piedra, y el diferente tamaño marca el uso para el que está hecho. En este caso, el que les presentamos se utilizaría para la quema de esencias. En piedra también documentamos una escribanía y elementos de uso de trabajo más que relacionados de nuevo con actividades comerciales como los platillos de balanza que hemos visto anteriormente, serían unas pesas de comercio, en este caso realizadas en piedra y con arandela metálica. Bien, vistos todos estos artefactos, véanlos ahora en uso. Se los mostramos gracias al trabajo de Rafael Valera en su ambiente original, por el desarrollo de numerosas técnicas en arqueología virtual. Bueno, pues en esta segunda parte del vídeo que os presentamos vamos a hablaros de fundamentalmente del ajuar, de los bienes muebles que aparecen en las distintas viviendas que se documentaron en la excavación de la Ronda Oeste. Vamos a hablar fundamentalmente del ajuar de cerámica que aparece en estos arrabales, porque es la cerámica el material más representativo, que más aparece en toda la intervención arqueológica. También vamos a ver metal, algo de vidrio, hueso y piedra. La vivienda que nos sirve de muestra para enseñaros las diferentes piezas que se conservaron, que se documentaron, es la vivienda número 12 del yacimiento de Casa de Naranjal, una vivienda con 3 crujías que se organizan en torno al patio, como todas las viviendas de los arrabales, y estas crujías normalmente se organizaban por funciones, las funciones menos privadas, menos nobles de alguna manera, se organizaban en la crujía más cercana a la calle, para que los olores y las molestias estuvieran lo más alejado posible del otro espacio, del espacio privado, que sería el salón y fundamentalmente la alcoba. En esta crujía más exterior estaría el zaguán, por su propia función de acceso a la casa, la cocina, para evacuar los humos de la cocción de los alimentos, y la letrina por los propios olores que su funcionamiento debía provocar. Como decía, estas viviendas se organizan todas en torno a patios. El patio es el punto de iluminación y de ventilación de la casa. Son casas con muy pocos vanos al exterior, para mantener de alguna manera la privacidad propia de la familia musulmana, y que por tanto toda la ventilación y toda la iluminación que tienen que recibir esas estancias se procede del patio. El primer ambiente que vamos a ver es un ambiente sobre el almacenamiento. Lo hemos centrado en el zaguán, porque en estos zaguanes, en estos accesos desde la calle, solía haber una tinaja para conservar y ofrecer agua como gesto de hospitalidad hacia las personas que visitaran a los miembros de la familia. La tinaja es, como digo, el elemento fundamental de almacenamiento de líquidos y en ocasiones sólidos, de grano o harina, normalmente asociado con reposatinajas para el agua exudada por la temperatura, por estas cerámicas porosas, se conservara, se recogiera y se volviera a utilizar para el consumo. También otra pieza auxiliar es la tapadera, para evitar que cayeran elementos, que se ensuciara el agua y se pudiera mantener de esta manera más limpia y en mejor uso. Otras piezas de almacenamiento que se recuperaron fueron las hozas, son almacenamientos de menor tamaño, más manejables también, para elementos fundamentalmente sólidos o en algún caso líquidos, y para el trasvase de líquidos de los grandes recipientes o del pozo a recipientes más pequeños, están los cántaros o grandes jarras como las que aparecen en la imagen. El segundo ambiente, que no es habitual en otros yacimientos, pero sí en los arrabales de Ronda Oeste, son las cocinas. En otros yacimientos el espacio para la cocción era el patio o espacios polifuncionales, pero en Ronda Oeste sí que se ha documentado, sí se han podido documentar espacios que parecen, por los restos recuperados,
que estaban especializados de alguna manera en funcionar como cocina. Como decía, estos espacios de cocina están habitualmente en la crujía más exterior, en la crujía que da más a la calle, para que los humos y los olores o los malos olores que pudiera haber salieran y se evacuaran rápidamente hacia la calle. De este ajuar de la cocina de arrabal, de los arrabales de la ronda, de los arrabales occidentales, nos faltan elementos elaborados con materiales que no se conservan a lo largo del tiempo, como se conserva la cerámica o la piedra, por ejemplo. Nos faltan elementos de madera, nos faltan elementos de cuero, nos faltan elementos de otros materiales como las fibras, como la cestería, la estera y otros elementos que darían más juego dentro de la cocina para almacenar, para guardar algunos tipos de alimentos, etcétera. Eso no lo tenemos que imaginar por paralelos etnográficos, por paralelos históricos y por propia funcionalidad o por propia uso de los elementos en la casa. En estas cocinas de las viviendas, de los arrabales, el elemento fundamental para producir fuego pueden ser hogares directamente en el suelo, un par de ladrillos o losas entre las brasas, o pueden ser los anafres, que son recipientes que en su parte baja tienen las brasas, en la parte superior con unos soportes o separados por una parrilla se colocaría la vasija donde se iban a cocer los alimentos, que pueden ser la olla para cocciones lentas de alguna manera, para guisos de cocción lenta y con bastante elemento líquido, con bastante caldo, o para hacer frituras o guisos de cocción más rápida se utilizaba la cazuela. Los dos elementos, tanto la olla como la cazuela, se han recuperado también en metal, aunque parece que el material más usual era el barro. Se conservan también algunos jarros como estos que aparecen aquí con decoración de 3 bandas, una decoración profiláctica, una decoración con un carácter protector del alimento que se conservaba ahí. También se aparecen discos como estos, discos para el pan, sobre el que se colocaba la masa hecha por la madre de familia, y colocado directamente sobre el fuego se cocía un pan ácimo, un pan sin levadura. El lebrillo tenía varias funciones, para limpieza de cacharros, para limpieza de alimentos, para conservar algunos alimentos, para un balde, una especie de gran cuenco polifuncional, para diferentes funciones. Y el tercer espacio en el que hemos ubicado parte del ajuar cerámico del que se ha recuperado en la ronda oeste es el salón, no como espacio de ocio o espacio de estar de la familia, sino como ese espacio en el que en las ocasiones especiales los allegados, los familiares de la familia que vivía en esa casa se podrían reunir para algún tipo de festividad, alguna fecha señalada dentro de la vida de la familia, y son espacios, por eso, los más ricamente decorados de la casa. Están señalizados, normalmente se marcan con un zócalo pintado en rojo o almagra para significarlo, para señalarlo de alguna manera respecto al resto de la estancia. Y este ajuar de mesa, que es el que vamos a ver en este salón, se diferencia del ajuar de cocina fundamentalmente porque al ser un elemento más vistoso tenía que recibir una mejor decoración, que suele ser una decoración con engobe y pintura en algunos casos, y mayoritariamente o en muchos casos es cerámica que recibe un vidriado que además de elemento decorativo es un elemento funcional, porque así evita que se manche en la cerámica o que se pierda el líquido que se conserva. Consigue un carácter más estanco en la cerámica. El rey de la cerámica de mesa en la ajuar Andalusía es el ataifor, este gran cuenco, este gran plato, probablemente para comidas comunitarias, para comidas de varias personas de ese mismo plato. Para servir
alimentos líquidos o para condimentos líquidos como vinagre o aceite. Estaban las redomas, esta especie de botellitas con asa, y las botellitas propiamente hechas, las botellas, son recipientes que no tienen asa y suelen aparecer sin vidriar, suelen aparecer con cerámica común, sin vidrio y en muchas ocasiones sin pintura. Para el consumo de alimentos líquidos, pues el agua, el vino, que también se tomaba en el Al-Ándalus, estaba el vaso, un recipiente sin asa, o la taza cuando el mismo recipiente recibe un asa. Y por toda la estancia de la casa aparece el candil, que es el medio de iluminación habitual, un recipiente con un combustible y una larga piquera para la mecha, para prenderla e iluminar así la estancia. La población infantil también está representada en el ajuar cerámico con juguetes como este caballito o pequeñas reproducciones de cerámica de mesa o de cocina para el juego. En metal tenemos piezas para el trabajo agrícola, para el trabajo sobre el campo o sobre los huertos. La azada, muy similar a la que se conoce actualmente, más triangular, con un diente más hendedor en el extremo, no tanto un corte fino, un corte liso, que hoy quiero decir. El almocafre para el trabajo más en huerto, más en pequeños espacios, probablemente también en los jardines o pequeños huertos que había en los patios, que solía haber en los patios de las viviendas de los arrabales. Y para la poda y recogida de frutos de los frutales, muy abundantes también en el Al-Ándalus, estaban estas piezas, estas podadoras, que con el mango más o menos largo para proceder a la poda de estos árboles frutales. Tenemos también herramientas para otro tipo de trabajos profesionales, de carpintería, de cantería, etcétera. Se han recuperado muchísimos clavos con diferentes cabezas decorativas o funcionales para carpintería y aparecen también muchas azuelas, como estas que tenéis en la imagen, para el trabajo ya sea de la madera o de la cantería, mayormente de madera. Aparecen también martillos con el cabo también, con el espigón también metálico, probablemente tuviera un embangue en madera como aparece en la imagen para su mejor uso, para su mejor utilización. Otros útiles más pequeños, más quizás para artesanías de más delicado trabajo, como el trabajo en el cuero, el trabajo textil, también aparecen. También elementos comerciales como este platillo de balanza con todos sus herrajes para su sustentación y también pesas para su uso como elemento de comercio, para elementos de transacciones económicas. También aparecen dedales de bronce para el trabajo tanto textil como el trabajo en cuero, para el empuje de la aguja, fundamentalmente en el cuero cuando la fricción es más fuerte. También tenemos algunas tijeras muy similares a las actuales, con el mismo aspecto, y otras herramientas polifuncionales en muchos casos que pueden servir para varios usos y que pueden ser punzones con o sin enmangue, tal y como aparecen en la imagen, para distintos trabajos de cuero o en madera. También aparecen llaves, como la que tenéis en la imagen, llaves para los cerrojos que cerraban tanto las casas como los talleres de estas personas que vivían en los arrabales. Y en hueso tenemos también aparecen bastantes piezas que decoraban elementos pues de uso cotidiano también, normalmente para la madre de familia, en este caso ligados al tejido, como estas cabezas de rueca que decoraban los astiles de las ruecas con las que se hilaba la lana, que luego se tejían las prendas de la familia. El otro elemento es el uso, que girándolo con la mano que quedaba libre, se tensaba el vellón de lana y se conseguía hilar la lana para poder tejerla posteriormente. También hay elementos de adorno personal, como estas agujas de hueso para mantener el peinado, otros elementos. También tenemos algunas cajitas, en este caso hemos mantenido el aspecto original de la pieza con el óxido de cobre para marcar el espacio que ocuparían los elementos metálicos que no se han conservado pero que hemos recuperado y hemos recreado
para hacer una idea de cómo era realmente la pieza en época histórica. El otro espacio que vamos a ver dentro de la casa es una especie de pequeño taller, probablemente de un artesano, un pequeño artesano, donde vamos a ver los elementos de vidrio y de piedra que también se conservan en las intervenciones de Ronda Oeste en menor cantidad. Por el vidrio, por su propia naturaleza frágil, es más difícil encontrar no solo fragmentos, sino sobre todo piezas completas que pueda darnos una idea del aspecto original de esas piezas y de su función, evidentemente. También hay elementos en piedra, braseros, que se conservan también en cerámica y en metal, y algunos otros elementos como la escribanía, para el uso para la escritura, que veremos a continuación. Como decía, los braseros que se conservan en piedra, en cerámica y en metal. Metal, quizás los demás preciosistas de decoración. Y en cuanto al vidrio, pues lo que mayoritariamente se ha conservado son pequeños frascos para contener perfumes o algún tipo de pigmento o aceite para la profesión que ejerciera el cabeza de familia de esa casa. Frascos con diferentes bordes, con diferentes terminaciones, diferentes funciones probablemente. La tapa puede ser de corcho, de madera o incluso textil. Y en cuanto a los elementos en piedra, pues tenemos este brasero con ese recipiente superior para contener las brasas y decorado, como estáis viendo a la derecha, con unos elementos geométricos, unos arcos cruzados. Y esta es la escribanía a la que me refería, con un espacio para la tinta en el ángulo inferior izquierdo y espacios también para los cálamos, para los elementos de escritura que normalmente serían elaborados en caña. En caña. Bueno, hasta aquí llegamos con este breve y rápido repaso a los elementos del ajuar, de la vida cotidiana de los arrabales occidentales. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.